Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a mi canal. Bienvenido a mi clase. En este video te voy a mostrar cómo hacer las gráficas. Estas gráficas que son las más usadas. Obviamente no son las únicas que existen, pero como ya te dije, son las más utilizadas. Entre ellas vamos a ver el histograma, el polígono de frecuencias, gráficas circulares y la ojiva. Te explico qué elementos debes de incluir en cada una de ellas y vamos a ver, claro, también algunos ejemplos. Bien, aquí te presento una gráfica de barras o un diagrama de barras. Este también es muy utilizado. Este se utiliza para variables que son cualitativas, es decir, nominales o ordinales, y también para variables discretas. Como puedes ver, aquí se levantó una encuesta donde se les pregunta qué clase de mascota tiene. Eso es lo que debe tener una gráfica de barras. Su título. También debes de mencionar quién es la variable, y la variable normalmente va en el eje de las X. Es la clase de mascota. Y aquí vemos las opciones: perro, gato, pájaro, pez, roedor, etc. Y en el eje de las Y normalmente lo que vamos a representar es la frecuencia. Aquí podría ir bien el número de personas, o aquí preguntan cuántos, ¿no? Aquí se señala como cuántos. Las gráficas de barras van separadas, ¿sí? Esa es la característica que tiene la gráfica de barras. Hay una separación entre cada color, ¿sí? Y bueno, obviamente llega hasta la altura que corresponde la repetición. Vamos a ver otra. Bien, antes de ver las siguientes gráficas, te voy a explicar que a veces los datos los vamos a agrupar y vamos a obtener una tabla como esta primera que ves del lado izquierdo, en donde si no es mucha la variedad de datos que tengo, en realidad los puedo dejar así como los datos tal cual, o también imagina como si fuera para variables cualitativas, ¿no? Y aparece obviamente su frecuencia. Pero pudiera ser que tenga muchos datos y que sean muy diferentes, que incluso maneje decimales, y también estemos pensando para variables que son continuas, y entonces podría tener que agrupar mis datos en intervalos, ¿sí? Después, bueno, haré un video en el que te explique cómo se hacen esos intervalos, pero pensemos, o ya los tenemos dados esos intervalos, como el que aparece en la tabla de este lado derecho, y y entonces ya los tengo ahí agrupados. Pero eso puede ser porque tengo, por ejemplo, 90, 90.8, 91.3, tengo muchos datos, y no es recomendable que hagas que lo consideres por cada dato una clase. Entonces se hace por intervalos. Por lo tanto, puede ser de estos dos tipos. Uno, en que son datos, una pequeña cantidad de datos, y otra en la que se hacen intervalos, ¿sí? Vamos a ver entonces el histograma primeramente. Como puedes ver, el histograma es muy parecido a una gráfica de barras. Sí aparecen aquí unas barras, pero como normalmente se utiliza para variables continuas, pues van a ser barras que estén pegaditas una después de la otra, ¿sí? No hay espacios entre ellas. Ve los intervalos de clase que veíamos en la diapositiva anterior, de 90 a 95, 95 a 100 son velocidades. Entonces no hay valores que queden fuera de entre 90 y 120, están todos ahí, ¿sí? En el eje de las X otra vez vuelve a aparecer la variable con su título, la división es constante. En el eje de las Y o vertical aparece la frecuencia, normalmente la frecuencia absoluta, y debe de llevar un título esta gráfica. De preferencia, pues ponle histograma, si está, bueno, si así se requiere, y si no, bueno, el título de lo que se trata es muy importante: velocidades de una carretera. También, como estamos hablando de variables cuantitativas o numéricas, es importante que si tú estás manejando una escala y no estás empezando en cero, aquí agregues como un acordeoncito, ¿sí?
que se está señalando que estás compactando ahí la gráfica. Marca tus límites inferiores y superiores de 90 a 95. Ahí está el primero que tiene una frecuencia de 2, de 95 a 100 es de 8 y hasta ahí es hasta donde llega, entonces, etcétera. Este es el histograma. Hay otra manera de construir el histograma que sería, en lugar de poner los límites, vas a poner las marcas. Si la primera era de 90 a 95, el promedio es 92.5. Y esto lo puedo señalar sobre la parte alta de la barra o también sobre el eje de las X. Ahí pueden ir, ¿sí? Si tus valores son muy grandes, a lo mejor te conviene utilizar este. Esos son los dos tipos de histogramas. Bien, vemos este otro. Este se llama polígono de frecuencias. Son los mismos datos que en el ejemplo anterior del histograma, por eso se te va a hacer más fácil de entender. Aquí no se alcanzó a ver bien, pero este es de 90 a 95, de 95 a 100, así iban. Y el primero era de 2, si lo recuerdas, y el segundo era de una frecuencia de 8. Es decir, estamos utilizando las mismas frecuencias. Pero ¿cómo se construye esta? Esta se construye uniendo puntos. El primer punto va a estar en el límite inferior, es decir, aquí en el 90, donde empezaron mis datos. Nomás que te digo que aquí lo obstruye un poquito. Después, en la marca, recuerda que la marca estaba en 92.5, ahí vas a subir hasta 2. La siguiente marca sería 97.5, que está entre 95 y 100, y ahí vas a subir hasta 8. Hasta 8, en el 92.5 hasta 2. ¿Okay? Esos puntos, bueno, ahí vas a ir como marcando los puntos y esos después los vas a unir, ¿sí? En 102.5 también ahí está otro punto, etc. Ahí están marcados ya los puntos. Esos, después te decía que los vas a unir. Los vas a unir hasta el eje de las X. Es decir, el último era el de 117.5 y ahí aquí se me rompió un poquito la recta, pero es una línea recta hasta el valor superior, que era el de 120. Y también desde el primer punto aquí vas a bajar al valor inferior, que era el de 90. Antes de eso, déjate un espacio para que hagas el acordeoncito que también te mencionaba en el histograma. ¿Sí? Es importante que lo señales, porque son variables, repito, continuas y son numéricas. Entonces, tienes que respetar que no dejaste todo el espacio hasta 90. ¿Sí? También, como lo vimos en el histograma, el polígono también lo podemos representar con las marcas directamente, o sea, no poniéndole de 90 a 95, sino directamente la marca, y de ahí se está observando cómo estoy subiendo y ya están marcados esos puntos que después unes con regla, y te decía que tienes que bajar al eje de las X, aquí al inicio sería bajar al 90 y aquí al final sería bajar al 120. Al final, entre el 90 y el 120 vas a trazar una línea que te va a hacer que cierres este polígono. Por eso se llama polígono de frecuencias, porque se forma una figura geométrica cerrada. Lo terminas de completar ahí. Bien, aquí te muestro dos ejemplos de cómo construir una gráfica circular y que te dé información de manera más fácil. En ambos casos vas a empezar a construirla. Si tú ves la circunferencia como si fuera un reloj, la vas a empezar a construir a partir de las 12, donde está la marca de las 12 en un reloj, y en el sentido a las manecillas del reloj, así las vas a ir construyendo. La que tengo del lado izquierdo, aquí aparecen mis datos, solamente esa es la que te mostré hace un rato, 106, 109, solamente tengo estos 5 diferentes y aquí aparecen sus frecuencias. De esta, en este orden en el que está en la tabla, en este orden en el que están los datos, así las voy a construir. Es decir, observa que ahí está el 106, 109,
115, 119, 124. Son los mismos valores que tengo yo aquí y en ese orden, yendo con las manecillas de reloj, así fue construida. Estos porcentajes se ven más fácil con la frecuencia relativa, ¿sí? Recuerdan que la frecuencia relativa es cuando sumes todas tus frecuencias absolutas. Aquí, por ejemplo, me da 20. Entonces, la frecuencia relativa la obtienes dividiendo cada frecuencia absoluta entre 20, que es la suma de todo. Sería 3 entre 20, te da ese 15%, ¿sí? 15%, ¿cuánto corresponde? En 360 grados que mide la circunferencia, y así es como lo vas a ir construyendo, ¿sí? Ahora ve la gráfica circular del lado derecho. Esta está construida también a partir de la marca que tendría las 12 en un reloj y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Del lado derecho vas a escribir o vas a trazar la que tenga mayor área o mayor porcentaje, ¿sí? Si te fijas, es el pedacito más grande. Y luego va a ir en ese mismo sentido de las manecillas del reloj, va a ir disminuyendo, de tal manera que por aquí, si el reloj marca como las 10:11, ahí estarán las áreas más pequeñas, ¿sí? Esas son las dos formas en las que puedes hacer tu gráfica circular. Es importante, obviamente, que lleve su título de lo que se trata la investigación. No es tan importante que agregues el porcentaje, pero lo que sí es súper importante es que agregues la variable, ¿no? En este caso, pues estábamos hablando del coeficiente intelectual y de su valor, ¿okay? Entonces, la variable es súper importante que agregues. La última que te voy a mostrar es esta que se llama ojiva. A diferencia del polígono que vimos, esta se construye con la frecuencia acumulada. Es decir, lo puedes marcar de 0 a 1 si utilizas la frecuencia relativa acumulada, este sería el caso, o con frecuencia acumulada si lo que estás utilizando es la suma de los valores. Bien, aquí me traje la tabla de frecuencias para explicarte mejor cómo vas a construirla. Vas a utilizar los límites superiores de cada intervalo. Observa, el primero va de 90 a 95, el mayor es 95, 100, 105, o sea, los valores más altos de cada intervalo, estos son los que aparecen en el eje de las X, ¿sí? Entonces, para ubicar esos puntos, vas a utilizar esos datos mayores y la frecuencia relativa acumulada. Así fue como se construyó esta. Observa que es 0.07, 0.34, entonces de 0.95 subió a 0.07. De 100, que es el límite superior, subió a 0.34. El siguiente de 105 subió a 0.51. Entonces la puedes hacer así con la frecuencia relativa acumulada o con la frecuencia acumulada, que sería entonces que el eje de las Y, en lugar de llegar de 0 a 1, llegue de 0 a 30. También se puede hacer así, con cualquiera de las dos, acumulada o relativa acumulada. Bien, no, en algo se parece al polígono porque son líneas puntos, pero no bajas al eje de las X, este no se cierra como el polígono y te sirve para interpretar mucha información. Te voy a explicar un solo valor para que te des una idea. Por ejemplo, aquí en el 100, como con el 100 me da 0.34, yo puedo decir que tengo 34% de datos por debajo de 100, ¿sí? O aquí en el 115, como ese me da 0.84 parece, tengo 84% por debajo de 115. Y el complemento que es 0.16, entonces tengo 16% por encima de 115. Eso es en lo que me ayuda entonces a interpretar la ojiva. Bien, pues espero que te haya servido y que te quedes a ver el siguiente video. Te explico 2 ejemplos más con todas las gráficas.